días, estudiantes de noveno año. Nos volvemos a encontrar este día jueves 20 de agosto de 2020, del cual vamos a desarrollar el siguiente tema, que es el pensamiento científico y social del siglo XIX. Pero de la misma manera vamos a dar gracias a Dios por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Y esa bendición misma que cada día por intercesión de María Santísima, de María Auxiliadora, que nos siga auxiliando ante nuestras necesidades que de pronto tengamos en nuestra sociedad. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro tema ahora. Muy bien, entonces, pensamiento científico y social del siglo XIX. Para complementar y hacer la conexión de la clase anterior, llegamos hasta el punto de la Ilustración. ¿Y qué era el punto de la Ilustración? Más bien era en la parte científica y social obviamente, de despertar a nuevos conocimientos planteados. Obviamente, dentro de ese pensamiento filosófico surgen varios aspectos que los puse aquí en este extremo. Obviamente, la parte del racionalismo, que era muy radical su pensamiento. Obviamente, la parte de la hipótesis y convencer ya con una certeza de verdad. Entonces, otro de los puntos era la felicidad. Realmente las familias eran felices en esa época. Obviamente la prosperidad, obviamente de América Latina, sobre todo. Y el laicismo, que obviamente la libertad para todo, tanto para la educación y también la parte de la prosperidad económica en el desarrollo blando. Entonces, la parte del optimismo, ¿qué tan optimista eres? En ese tiempo fue también en el sentido optimista de que como persona de vida social, obviamente prevalece en ese tiempo. Obviamente, la bondad del hombre, cómo se fue desarrollando constantemente a partir de ya con estos nuevos pensamientos. La parte de la educación, cómo te trata y la manera de la ética y la manera de la filosofía, cómo debes relacionarte con los demás. Entonces, y por último es la reforma, que adaptarte a esas leyes que se establecieron obviamente para el pueblo y poner un orden a la sociedad política. Y eso conlleva también a obedecerlas y a cumplir esa reforma o leyes que se planteaban en esa época del siglo XIX. Entonces, este mismo pensamiento, más bien racional, fue con principios culturales y principios científicos a la investigación. Y eso es lo que surge con varios pensadores, obviamente de la parte de la Ilustración, de la cual muchos buscaron ese punto de encontrarse con ese conocimiento de estos tres personajes, de Charles Darwin, Karl Marx y Auguste Comte. Entonces, cada uno de estos partieron con una filosofía distinta para que la sociedad misma se transforme. Pero en esa misma sociedad se transformó en un conocimiento natural y social. ¿Por qué? Porque aparecieron en ese mismo siglo las clases sociales. La clase alta, que solamente era para la nobleza de la burguesía. La clase media baja era para la burguesía mismo, pero con clase baja, con opción a subir o opción a bajar. Entonces, y la clase baja, obviamente, ¿quiénes estaban ahí? Eran los obreros y los jornaleros de esa época. Y hasta la actualidad se mantiene así esto. Entonces, la nobleza, la clase baja y la clase obrera. En la actualidad, eso es lo que se está manteniendo. Entonces, esos mismos pensamientos de lo que va a abarcar, por eso es este gráfico, el conocimiento natural y social. Es bajo regla, o más bien como una disciplina para que el ser humano se vaya preparando para una nueva sociedad. Y eso fue lo que conlleva a cada uno de nosotros. Y estos personajes, cada uno partió de su propia doctrina. Entonces, Charles Darwin, en 1859 a 1875,
Entonces, él tiene una teoría. A partir de la segunda, algunas teorías, él sacó la teoría de las especies, que fue también un caso controversial en esa época. Y cuando ya crea esta nueva teoría de la evolución, que obviamente fue como contradictorio a lo que lleva en ese tiempo. Mientras que Carlos Marx habla más bien sobre el desarrollo matemático, sobre los nuevos pensares radicales, obviamente definirse en ese tanto si era una hipótesis o era una certeza. Mientras que Augusto Comte habla ya de un positivismo, un cambio ya en la misma sociedad. Entonces, vamos a analizar uno de estos puntos para ir concretando. Primero observemos esta gráfica. Es un personaje, está de espalda, obviamente, con ese título, más un foco aquí en el centro que se le graficó y está encendido. ¿Qué representa esa imagen? Obviamente va generando conocimiento, va a generar vida y va a generar, obviamente, estos puntos que ya nombramos, que se sacó de la ilustración, un racionalismo de buscar de esa hipótesis a la verdad, de esa felicidad, buscar su propia felicidad como ser humano, y el otro de laicismo, que la libertad de educación ya es para todos y buscar ese planteamiento. Y el optimismo, obviamente, es que es capaz, obviamente, de realizar todo lo que se proponga, y la bondad como ser humano. Pero en la actualidad parece que algunos no se acuerdan ya de esa bondad de ser generoso con la misma mujer que le dio la vida. Entonces, no hay esa bondad. Y las reformas cumplir las mismas leyes de un propio gobierno que se establece. Entonces, este mismo gráfico de espalda, obviamente de frente, mira hacia allá. Y nosotros estamos viendo cada uno de acuerdo a cómo se van proyectando. Entonces, en la teoría de Charles Darwin, habla sobre su teoría de la evolución, de la cual publicó su tercer libro, que fue El origen de las especies. ¿Qué influyeron, qué personajes influyeron en Charles Darwin para enfocarse más sobre la teoría de la evolución? Uno de esos personajes que marcaron su historia fue Isaac Newton, Thomas Robert Malthus y Augusto Comte. Este es de los puntos de la cual marcó su importancia a seguir descubriendo. Entonces, poco a poco vamos avanzando hasta llegar hasta acá. Mientras que Carlos Marx, el nombre verdadero es y él se pone Karl Marx. Entonces, Karl Marx obviamente habla sobre el tema de cómo construir un sistema filosófico y político en la sociedad, al servicio de la transformación de la misma sociedad, hablando así. Entonces, un sistema que cambie sus pensamientos. Obviamente que lo logró en mayor parte, en mayor proporcionalidad en aquella época. Entonces, pero recuerden que cada uno de estos tres personajes tuvo que utilizar varios métodos. El método hipotético, el método de la hipótesis, obviamente ver, primero creer, buscar la información y luego dar a conocer con el método del deductivo hacia afuera. Entonces viene a buscar por medio de la observación los fenómenos que se explican en el origen de la vida. Y ese mismo fenómeno del origen, buscar también la diversidad de los seres vivos. ¿Cuáles son los seres vivos? Obviamente todo el hombre, la mujer, las especies que en fin va desarrollando. Entonces el origen y sus tipos de diversidad. Ahora, según este personaje, que vamos avanzando, este personaje, Augusto Comte, habla de una teoría del positivismo, más bien como una disciplina, como ser humano, cambiar su ente de pensamiento, su manera de actuar, su manera de pensar, y eso lo conlleva. Y tres puntos que marcaron a la sociedad: el aspecto teológico,
el aspecto metafísico y el aspecto científico. Mientras que el aspecto teológico, más bien él se enfoca en la parte de la existencia de Dios. Porque a veces nos preguntamos, más que todos los que ya este curso va avanzando y va encontrando ese conocer, y como una pregunta así suave que de pronto existe la nada. Entonces le pregunto a ustedes, ¿existe la nada? Entonces ustedes se comienzan a cuestionar a sí mismo el ser humano, cuando ya crea un proceso de conocimiento, se cuestiona. Y eso es lo que conlleva en ese pensar. Y el otro punto, el metafísico, es la esencia inmutable. Obviamente hay un cambio, un proceso que debe tener esa esencia como ser humano. Y la parte científica es el aspecto de la investigación que va realizando cada científico hasta buscar una respuesta concreta y darla a conocer a la sociedad. Uno de los tres grandes pensamientos de la filosofía y de la sociedad, Charles Darwin, Karl Marx y Augusto Comte. Charles Darwin con su teoría de la evolución, Karl Marx el desarrollo matemático y Augusto Comte con el positivismo en la sociedad, que surge el cambio, obviamente, de construir nuevos pensamientos. Pues bien, después de observar las imágenes que se proyectó aquí en este video, es recomendable ir viendo ese punto de conocerme como ser humano, a partir de la ilustración que nos invita cada uno en ese pensamiento científico y social. Ver más allá, obviamente, cuando poner un ejemplo así sencillo, y usted lo puede realizar en su propia casa, un espejo en la sala o donde esté, póngase de frente, mírese, y viene la pregunta que siempre estos filósofos siempre marcaban a partir de su misma existencia, y siempre nos hacían como una dinámica de trabajo que era más bien preguntarse quién era realmente esa persona que se está viendo al espejo. Entonces, eso es como una dinámica así de trabajo para preguntarte si eres buena persona o eres mala persona, y eso es el que va generando este punto, la bondad del hombre. ¿Qué tipo de personas somos realmente? Como pregunta que queda allí abierta para uno mismo contestarse interiormente. Pues bien, cualquier duda que aparezca durante este desarrollo de video, en las actividades, en las tareas también, me escriben por interno. Pues bien, muchas gracias, bendiciones. Nos vemos hasta una próxima. Gracias, hasta pronto.